caso es el cálculo del campo que genera una espira circular en un punto de su eje, sea el punto P a una distancia x del plano donde se encuentra la espira. Al igual que en el caso anterior, definamos un sentido de giro, en este caso lo vamos a poner antihorario, y elijamos un diferencial de la espira, un diferencial de L. Este diferencial, al ser una espira circular, será tangente, y el vector U sub R que marca la dirección del punto en el que vamos a calcular el campo. Será importante ver cuál es la dirección en la que apunta el campo generado. Será perpendicular a ambos, a diferencial de L y a U sub R, en virtud de ese producto vectorial que tendremos que hacer. Y será un vector como este que se marca en la figura. Este vector lo vamos a descomponer en dos componentes. Una paralela al eje X, el eje en el que está el punto donde calculamos el campo, y una dirección perpendicular, llamémosle diferencial de Bx y diferencial de Bi. Además, vamos a elegir otro diferencial, el que está en la posición opuesta al previo. Este segundo diferencial de espira genera de nuevo un campo magnético, lo tenemos en verde en la pantalla, que al descomponerle en sus dos componentes, sobre el eje X y sobre el eje Y, vamos a ver que las componentes en el eje X se suman, mientras que las componentes sobre el eje Y se van a anular. Nosotros podríamos coger toda la espira en forma de dos diferenciales, siempre opuestos, y siempre veríamos que en esos diferenciales la componente perpendicular al eje X se iba a anular. Es decir, para calcular el campo generado por toda la espira sería suficiente con calcular solo la componente sobre el eje X. Utilizaremos este ángulo θ para calcular esa componente X del campo magnético. Si nos fijamos en la relación de ángulos que aparece en la figura, veremos que el diferencial de B sub X será igual a diferencial de B por el seno del ángulo θ, es decir, está en el cateto opuesto. Hagamos números. A partir de la expresión ya conocida para el cálculo del diferencial de campo magnético, vamos a resolver primero ese producto vectorial. Diferencial de L y U sub R son perpendiculares, así pues el módulo de ese producto vectorial será módulo del primero, diferencial de L, por módulo del segundo, es un vector unitario, 1, por el seno de 90 grados, es decir, igual a diferencial de L. Así pues, el módulo del diferencial del campo generado por ese pequeño elemento diferencial de corriente será mu sub 0 partido de 4pi por I, diferencial de L partido de R cuadrado. Y como decíamos antes, nos interesará la componente X. Por tanto, tendremos que multiplicar por el seno del ángulo θ. A partir de aquí vamos a buscar relaciones trigonométricas. El seno de θ es el radio de la espira partido de la distancia entre el diferencial y el punto de cálculo. Y si queremos calcular el campo total generado por toda la espira, pues tendremos que integrar todos esos diferenciales sobre toda la espira. Esta es una geometría especialmente sencilla de resolver, ya que el radio de la espira es una constante y todos los puntos de esa espira se encuentran a la misma distancia del punto P. Así pues, tanto el radio de la espira como la distancia R puede salir de la integral. Si lo sacamos de la integral, me va a quedar la integral de diferencial de L, que será de nuevo la longitud de la espira, 2πr, y nos queda que el campo magnético es esta expresión que tenemos en pantalla, que podemos simplificar, reorganizar un poco y ponerlo en función de x, es decir, de la distancia del punto al centro de la espira, con lo que nos quedará que el campo mu sub 0 por I por el radio de la espira al cuadrado partido de 2 veces la distancia r al cubo, es decir, r cuadrado más x cuadrado.